Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar en el mensaje del día de hoy con un título que le hemos puesto: vasijas de barro en manos del alfarero. Y para hablar de este tema quiero que abra su Biblia en Jeremías capítulo 18. Vamos a estar leyendo primero del versículo 1 al 6 y luego vamos a ir avanzando poco a poco, ¿verdad? Analizando lo que la palabra de Dios habla en nuestra vida en el día de hoy. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Jeremías 18 dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a ir analizando, amén. Primero que nada, aquí vemos que el Señor le habla a Jeremías y le da una instrucción muy específica. En el versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Póngale atención a esta instrucción de Jeremías en primer lugar, que Dios le da a Jeremías. Dice: levántate y vete a la casa del alfarero, porque allí yo te voy a hablar, allí yo te voy a hacer oír mis palabras. Muchas veces Dios nos va a dar instrucciones y tiene que haber en un cierto lugar específico donde Dios va a hablar a tu vida. Muchas veces de nosotros queremos oír palabra de Dios, está nuestra alma sedienta y quiere y anhela instrucción de parte de Dios, pero no hacemos por dónde a ir a la casa del alfarero. En este caso, como vamos a ver, el alfarero va a ser como un símbolo de Dios. ¿Y cuál es la casa del alfarero? La casa del alfarero es la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, la congregación, donde se invoca el nombre de Jehová. Habrá momentos que tú y yo tenemos necesidad de escuchar una palabra, pero no la vamos a escuchar hasta el momento que nosotros, de nuestra buena voluntad, vayamos a la casa del alfarero, donde escucharemos la palabra de Dios. Habrá momentos donde te tienes que mover en tu casa, en tu depresión, en tus problemas. Allí no va a haber palabra de Dios. Habrá momentos que es necesario salir y buscar al Dios vivo, como Moisés y el pueblo en aquel tiempo salían al tabernáculo, a las afueras, a buscar la presencia de Dios. Entonces quiero que usted le ponga atención a ese punto. Jehová le habla a Jeremías y le dice: ve a la casa del alfarero, porque allí yo te haré oír mis palabras. Jeremías no sabía qué le iba a decir Dios, pero Jeremías tenía que obedecer e ir a la casa del alfarero a esperar a lo que el Señor le tenía preparado. Y entonces en el versículo 3 continúa diciendo: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire, Jeremías obedeció. Escuchó la palabra de Dios y le dijo: vete a la casa del alfarero, porque ahí yo te voy a hablar. Jeremías, como un siervo obediente, no le anduvo cuestionando a Dios: ¿y para qué quieres que yo vaya a la casa del alfarero? ¿Y por qué, Dios? ¿Y por qué no me hablas aquí donde estoy? No, Jeremías fue en obediencia, en fe, creyendo que él iba a escuchar palabra de Dios, estando en el lugar en el cual Dios le dijo que estuviese. No en
la tienda, no en el parque, sino en la casa del alfarero, precisamente donde Dios le quería hablar. Y al llegar a este lugar, él observa que está el alfarero obrando, trabajando en la rueda que utilizan ellos para hacer su obra, y ahí vio que estaba trabajando en una vasija de barro y que se le echó a perder, y al echársele a perder volvió a comenzarla de nuevo, a hacerla como a él le parecía mejor hacerla. Y al observar esto, viene Dios y cumple su palabra y le habla nuevamente a Jeremías, y en el versículo 6 dice, el 5 y 6 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios quería mostrarle algo a Jeremías para que Jeremías entendiese una palabra del Señor que era en referencia a su pueblo. Así como este alfarero, que es completamente creador de una vasija, el que obra, el que piensa cómo va a ser y que tiene el derecho absoluto de hacerla, deshacerla, que si le gustó o no le gustó, que si cambió de opinión o no cambió de opinión, así como el alfarero tiene el poder y la autonomía de poder crear y recrear una vasija de barro, su obra, así yo, Dios de Israel, puedo hacer con ustedes, casa de Dios, casa de Israel. Le está hablando al pueblo históricamente hablando, pero a nosotros que somos oyentes y lectores de la palabra de Dios, hoy en día nos está hablando a nosotros. Y esto es un recordatorio de la soberanía, del poder, la autoridad que Dios tiene como creador nuestro, de poder decidir hacer y deshacer en nuestra vida. Muchas veces el Señor tomará momentos y decisiones que solo Él en su infinita sabiduría sabe el por qué lo está haciendo, y habrá momentos en donde Dios nos va a tener que volver a hacer, y eso va a doler, va a traer llanto, va a traer mucho, emociones encontradas, pero el Señor está trabajando en su vasija para hacerla mejor, para que esta no se quiebre, para que esta no se eche a perder, para que esta sea según su santa voluntad. Eso es algo muy importante que usted y yo no tenemos que perder de vista. Recordémonos que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios hizo de nosotros tal y como Dios quiso que nosotros fuésemos. Y cuando Dios ve algo en nuestro carácter, en nuestra persona, que todavía hay que cambiar, que todavía hay que mejorar, si todavía hay ciertos pecados ocultos, ciertos defectos en nuestro carácter, el Señor vendrá y hará y nos quebrantará y nos volverá a moler hasta que seamos las mujeres y los hombres que Dios quiere que seamos. Y en ese proceso muchas veces dolerá, pero Dios está en su absoluto derecho, como Dios soberano, como creador del cielo y la tierra, en hacer como Él quiera hacer, según su voluntad perfecta y santa. Y eso es algo que usted y yo, como seres humanos, muchas veces queremos contender con nuestro Creador, diciéndole: pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Me prometiste, me dijiste, no cumpliste, ahora ya no te creo, ahora esto, ahora aquello, pero Padre, yo fui cristiana, fui fiel y tú me fallaste, hoy te abandono, hoy ya no quiero, ahora. Ese es el humano contendiendo
contra su creador. Pero mire lo que dice la palabra en Isaías 45, versículos 9 al 10. Brevemente se lo leo, pero no pierda de vista Jeremías porque vamos a regresar. En Isaías 45, versículo del 9 al 10, dice la palabra de Dios: ay del que peleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste esa luz? Ay del que pleitea con su hacedor. Ay, cuidado, advertencia, amado hermano y hermana. Hay que tener cuidado de no caer en el error de pelear, de estar argumentando con Dios, quejándose contra Dios y diciéndole a Dios: es que tú me hiciste así y yo quería ser así. Es que tú hiciste esto y yo quería que tú que hicieras aquello. Cuidado, amado hermano y hermana, de no caer en el grave error de contender contra nuestro hacedor, contra nuestro Padre, porque nosotros queremos que Él haga según nuestra voluntad y no lo contrario, que Él haga según su voluntad para con nosotros. Porque usted y yo no somos Dios para poder controlar a Dios y decirle: así y así tú vas a hacer, así y así tú vas a obrar, en tal tiempo tú vas a hacer esto. No somos Dios para decirle a Él qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, etcétera. Amado hermano y hermana, esta palabra es un recordatorio que usted y yo somos vasijas de barro en las manos de un alfarero. Por lo tanto, el alfarero tiene el poder y la decisión para hacer según sea su voluntad en su obra maestra. Usted y yo, esas vasijas de barro. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces volvemos a Jeremías 18, hemos leído del versículo 1 al 6, ahora vamos a continuar leyendo del 7 al versículo 11, donde Dios continúa hablando a Jeremías, amén. Luego dice en el versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Primero nos dice una situación hipotética, lo que Dios le habla a Jeremías para que le comunicase al pueblo. Le dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero, dice una advertencia, si esos pueblos se convirtiesen de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Les está dando una condición y una situación a Jeremías diciéndole: cuando yo ya he determinado un mal, cuando yo ya he hablado algo contra pueblos, contra naciones, contra reinos, contra personas por su maldad, por su desobediencia, y he dicho que les traigo disciplina, y he dicho que les traigo castigo, y he dicho que les traigo muerte. Pero si ese pueblo, ese reino, esas personas se convirtiesen de corazón, se arrepienten y me buscan y se quebrantan delante de mi presencia, yo, dice el Señor, cambiaré de opinión y ya no haré el mal que había dicho. Habla de un Dios misericordioso, de un Dios amoroso, que en realidad no quiere el mal para su pueblo. Él quiere el bien para su pueblo, pero también es un Dios santo y no tolera el pecado, la inmundicia, la iniquidad. Es necesario que se limpie uno de nuestras iniquidades y nuestros pecados para poder volver a estar a cuentas con Dios. Entonces Dios dice: aunque yo haya hablado cosas de juicio, cosas
cosas que van a traer un dolor, una disciplina. Pero si este pueblo se arrepiente, yo cambiaré de opinión y no haré lo malo que había dicho y propuesto en mi corazón hacer. Le da una situación. Ahora, en el versículo 9 y 10, habla lo contrario. Habla una hipótesis o una situación distinta. Y quiero que la analicemos. Dice en el versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. La primera situación que Dios les presenta a Jeremías, le dice: si hay un pueblo a quien yo ya determiné castigar, a quien yo ya determiné un juicio contra él, pero si se convierten de corazón y se arrepienten, entonces yo ya no traeré sobre ellos la palabra de juicio que había puesto sobre ellos. Ahora nos está diciendo una situación distinta, donde dice: aunque yo haya dado palabra de bendición, de restauración, una promesa de que va el Señor, dice aquí, a edificar y a plantar bonanza, alegría, hermosura. Pero si el pueblo vuelve y cae y no obedece a su voz y se va al mal camino, entonces no traeré la bendición, la promesa, lo que había dicho por sus malas acciones. Aquí nos está hablando de la obediencia, de que no todo es negro y blanco, sino que todo está de acuerdo a una condición. De que si tú y yo obedecemos, de que si tú y yo nos arrepentimos, de qué acciones tú y yo estamos tomando para que nuestro Padre Celestial sea agradado. Esto nos habla mucho, amados hermanos. Yo no sé qué tanto usted lo esté analizando o qué tanto usted lo esté profundizando, pero habla mucho. Y es aquí cuando usted y yo cometemos errores. ¿Sabe por qué? Porque vino el Señor, obró a través de un profeta, a través de un hermano, a través de la palabra de Dios. Lo que sea, el Señor le dio una promesa hermosa y preciosa. Usted la tomó, se alegró, gloria y honra a Dios. Y dijo: mi promesa viene, el Señor me lo prometió. Pero usted sigue en su camino de iniquidad. Usted no hace pero el mínimo esfuerzo por buscar a su Dios, por quebrantarse delante de su Dios, por agradar a su Dios, por querer estar en constante comunicación y comunión con Él, y prefiere hacer todo lo contrario en su carnalidad, y se vuelve a la vanidad, y se vuelve a la amargura, y se vuelve a los pleitos, y se vuelve al pecado, a la impureza, a la inmoralidad, y vuelve a un camino malo. Entonces, amado hermano, cuando Dios venga y cambie de opinión y diga: ya no le daré la promesa, la edificación, como había de plantarle, cuando ya no veas eso, no te quejes contra tu Dios, porque claro está la palabra. Y es ahí cuando usted y yo cometemos error y quejamos contra Dios. Tú me prometiste, fuiste mentiroso. Dios, tú me elevaste la esperanza y luego me defraudaste. No, amado hermano, hay condición. La condición es: mantente obediente. La condición es: arrepiéntete. La condición: escucha palabra. Entonces lo que dice aquí en el versículo 9: y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Y si eso pasa en tu vida, amado hermano y hermana, no te quejes contra Dios. No reclames a Dios por algo que tú y yo hemos sido responsables. Dios nos enseña la verdad, nos enseña el reglamento, nos enseña qué hacer, qué no hacer.
Está en nosotros el tomar las decisiones correctas. Está en nosotros en el obedecer o desobedecer. Está en nosotros en seguir en nuestras pasiones o seguir a Cristo. Está en nosotros. Y luego continúa diciendo en el versículo 11, ahora pues, pero tenemos siempre un Dios de misericordia. Ahora pues, le dice a Jeremías, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. El Señor todavía en su grande amor y misericordia da una nueva advertencia y ya conocedores, el pueblo de Judá, el pueblo en Jerusalén, conocedores de la situación, de las condiciones, de cómo Dios es, de fiel, de amoroso y misericordioso, ahora les dice, sabiendo todo esto, ve y háblales, diles que se arrepientan, que yo les traigo juicio por sus acciones, les traigo juicio por su maldad. Sin embargo, conviértase cada uno de su mal camino, tome mejores decisiones, busque a su Dios, arregle su camino, que el Señor estará con ustedes. Les da la oportunidad de arrepentimiento. Y yo no sé quién está escuchando este mensaje en el día de hoy o quién necesita hoy aceptar ese llamado, esa advertencia de que es hora de arrepentirse de nuestro mal camino antes de que venga el juicio por nuestra iniquidad, por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones. Pero el pueblo, desafortunadamente, en el versículo 12, en vez de obedecer, en vez de temer, en vez de transformar sus caminos, veamos lo que dice la palabra en el versículo 12. Estamos leyendo Jeremías 18, versículo 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Qué tristeza más grande es ser exhortados por nuestro Dios, advertidos por nuestro Dios con lazos de amor antes de que venga un juicio. Y nosotros tomar, como el pueblo tomó, la decisión es en vano. Olvídate, no te quiero escuchar. Yo prefiero seguir mi vanidad. Yo prefiero seguir viviendo en pecado. Yo prefiero satisfacer mi carne. Yo prefiero estar con mis ídolos, que ahí me va mejor. Prefiero disfrutar 5 minutos y sufrir una eternidad. Eso es lo que el pueblo desenfrenado decidió y por ende, históricamente hablando, le vino tremenda destrucción. Donde el remanente que había quedado en Judá todavía, vivieron los de Babilonia, se los llevaron en el exilio. Se dio y se cumplió la palabra de Dios por un pueblo que dijo, no, gracias, no quiero arrepentimiento, no quiero disciplina, no quiero estar con Dios, prefiero estar en mi carnalidad, prefiero volver a mi mal camino, prefiero seguir la perversidad de mi perverso corazón. Eso es lo que dice en el versículo 12. Amado hermano y hermana, espero en Dios que no seamos nosotros como ese pueblo. Espero en Dios que podamos aprender del ejemplo de ellos y no nosotros tener que sufrir y padecer todas estas cosas por nuestra rebeldía y nuestra falta de conocimiento. Luego dice en el versículo 15, porque mi pueblo me ha olvidado insensando lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado. El pueblo decidió regresar a sus malos caminos. No les importó la advertencia del Señor, no les importó la exhortación del Señor, no les importó que se les iba a ir bien o mal. Ellos simplemente querían disfrutar el momento. Querían, como aquellos jóvenes que decimos, he escuchado personas decir,
Ahorita estoy joven, déjame disfrutar. Cuando sea viejo buscaré a Dios. Déjame decirte que el día de ayer fuimos a un velorio de un joven de 26 años. No todos nosotros vamos a llegar a viejos, amados hermanos. No todos nosotros sabemos cuándo vamos a fallecer. Usted y yo podemos tener planes y decir, para tal fecha yo voy a buscar a Dios, ahorita no, déjame disfrutar. Pero ¿qué si no llega ese día, amados hermanos? ¿Qué si su vida se termina mañana? ¿Qué si usted le pasa un accidente? ¿Qué si a usted le cae un cáncer? ¿Qué? Dígame usted, amado hermano. El llamado es hoy. El arrepentimiento es hoy. La oportunidad es hoy. No deje para mañana lo que hoy usted puede hacer. Entonces, amados hermanos, hemos leído, ¿verdad?, lo que es este mensaje que Dios dio a Jeremías a través de un alfarero y un barro, una demostración que Dios hizo. Y nos habla mucho, amados hermanos. Por lo tanto, hoy les quiero invitar a que vayan a Hebreos 12. Vámonos a Hebreos 12, quiero que leamos a partir del versículo 5 al 11. Quiero que leamos, que no menospreciemos, amados hermanos, la disciplina que el Señor nos da. No menospreciemos la enseñanza del Señor. No menospreciemos la exhortación, porque Dios no lo hace con fines de herirnos, lo hace con fines de edificarnos, de mejorarnos para una vida eterna. La palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 5 en adelante dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y luego dice en el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si usted se llama hijo de Dios, si usted se autodenomina cristiano, creyente, seguidor de Jesucristo, que tiene fe en Cristo y procura y quiere y anhela ser el hijo del Señor, pues entonces no menosprecie la disciplina del Señor. Porque a todo hijo un padre ha de disciplinar por amor a su bienestar, por amor a que crezca sano y salvo, por amor a que ese hijo siga el buen camino. Pero hay que disciplinar. Y aquí dice en el versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por lo tanto, no se desmaye, no se deprima si el Señor le exhorta, si el Señor le disciplina, porque a la verdad el Señor quiere su mejor camino, un bienestar eterno. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Pero si no sabemos ni soportar, ni queremos disciplina, ni queremos reprensión, queremos que todos nos avalen, que toda la barba nos toquen, quieren que todo hagan según nuestra voluntad, entonces estamos en un grave error, amados hermanos. Porque el que sabe en su propia opinión, no sabe ni en qué hoyo se cayó. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y luego dice en el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tú te autodenominas cristiano, creyente, seguidor de Jesucristo, y el Señor te manda y te disciplina y te dice esto y aquello, y tú no lo obedeces porque quieres andar en tu carnalidad, porque quieres andar allá afuera, porque quieres hacer tantas otras cosas, entonces no eres hijo, sino un bastardo. No te llames hijo cuando no quieres obedecer a tu padre. No te llames hijo cuando no quieres estar bajo el reglamento de tu padre, bajo la casa, bajo la protección de tu padre. Y estamos hablando de ser hijos espirituales, pero eso también aplica, amados hermanos, a nuestras relaciones familiares aquí en la tierra.
Y luego dice en el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los benevorábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si nosotros aguantamos y soportamos y respetamos la disciplina de un Padre terrenal, ¿por qué no más a nuestro Padre celestial que quiere la vida eterna para nosotros? Y que Él es sabio, perfecto y entendido. Él sabe que nos espera el día de mañana. Y por eso hoy quiere preparar nuestro corazón para estar, ¿verdad?, listos para lo que ha de venir. Dice en versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por eso es que el Señor nos disciplina y nos exhorta. Y luego el versículo 11, póngale atención lo que dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa es una verdad. Si usted marca su Biblia y escribe y anota, yo marcaría ese versículo porque es una verdad. A nadie, a la verdad, estando en disciplina, estando en prueba, estando en el momento, en el meollo de la situación, a nadie le produce alegría, sino que le produce quebranto, tristeza, dolor. A nadie le gusta estar incómodo, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta estar bajo disciplina, pero dice que al pasar esa disciplina, al pasar ese proceso, al pasar esa prueba, entonces viene el gozo y el fruto apacible de justicia, en la cual dice en ella han sido ejercitados. Entonces viene lo bueno. Cuando yo he pasado por algunos procesos, en el momento que he pasado ha sido doloroso, pero cuando ya por la gloria y honra y misericordia de Dios logré pasarlo, veo atrás y le doy gloria a Dios porque digo, wow, Padre, tú hiciste grandes cosas en mi vida. Gracias por pasarme por ese proceso, porque a causa de ese proceso yo cambié, yo entendí, se me fueron quitados mis vendas de mis ojos y ahora yo estoy en libertad contigo. Gracias, Señor. Toda disciplina que viene de parte del Dios amoroso es para tu bien y no para tu mal. ¿Podrá doler en un instante? Claro que sí. ¿Podrá doler? ¿Tú no crees que a Job le dolió toda la prueba que él pasó? Porque Dios probó su corazón. Claro que lloró, claro que sufrió, claro que fue horrible y cosa horrenda que le pasó, pero al final el Señor lo aprobó, lo bendijo, le triplificó y el Señor estuvo con él y él dio gloria y honra a Dios por ello. Entonces, amados hermanos, no menospreciemos la disciplina del Señor. Ya casi vamos a ir finalizando. Quiero que leamos unos versículos más, del versículo 12 al 17, aquí mismo en Hebreos 12. Dice la palabra de Dios así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire, después de que Dios nos exhorta, nos enseña y nos dice, esto y esto es el bien, esto y esto es el mal, esto y esto, así quiero yo. Entonces el Señor dice y nos anima, levántate, síñete. Vuélvete a parar, quita esa paralidad de estar paralizado espiritualmente hablando y corrige tus sendas, arréctate porque la verdad yo te quiero sanar. Por eso dice aquí, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Eso implica tomar acciones de prevención, tomar acciones diligentes. Y luego en el 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor te está diciendo hoy en día, seguid la paz con todos, tener paz con todos.
Améndate, si hay roñas, si hay fricciones, si hay pleitos, si hay descontentos, si hay amarguras, ve y perdónate con tu hermano, ve y perdónate con tu amigo, ve y pide perdón, ve y ponte a cuenta, ve y está en paz, porque eso es bueno y agradable al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor si no hay santidad. El Señor demanda santidad de nosotros. Y aunque no somos perfectos, debemos de cumplir con nuestro corazón dispuesto a lo que el Señor demanda de nosotros. Y luego dice en el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire bien su camino, mire bien su corazón, veamos nuestra vida, que no vaya a crecer una raíz de pecado, una raíz de amargura, una raíz de falta de perdón a la cual nos va a echar a perder y nos va a contaminar si se deja descuidada. No sea que ya, dice en el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano y como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No vaya a ser que en un enojo, en un capricho de carnalidad, en una decisión temporal, usted y yo echemos a perder nuestra bendición como lo hizo Esaú por un simple plato de lentejas. Quiso satisfacer su carne momentánea, tenía hambre. No tenía ganas de cocinar, le antojó la comida de su hermano y dijo, te doy, verá, quiero, dame. Y aquel le dijo, bueno, te la doy si me das tu primogenitura. Y aquel no le importó, tomó una decisión deschavetada, prefirió satisfacer su deseo carnal de ese momento por 5 minutitos que se comió esa sopa, perdió algo eterno. No seamos así usted y yo en el día de hoy, que por un deseo, por un capricho, por un algo que dura tan temporal, desechemos lo bueno y eterno que Dios ofrece a nuestra vida. Porque el día de mañana no está garantizado. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de que podamos nosotros obedecer y someternos a Dios. Mañana, quién sabe, solo Dios lo sabe, usted y yo no lo sabemos. Así que, amados hermanos, les recuerdo de esta palabra y recuérdese que aún Jesús se sometió y padeció para aprender obediencia, dice Hebreos 5, 8 al 9. Mire qué es lo que dice Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Aún el Señor obedeció al Padre. Aún el Señor aprendió obediencia a través de su proceso, de sus padecimientos. Entonces, si el Señor aprendió obediencia a través de sus padecimientos y a través de la obediencia, dígame usted y yo, ¿quiénes somos para quejarnos contra Dios cuando Dios demande algo de nosotros y nos permita padecer por su nombre? Amados hermanos, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Recuérdese, como hemos hablado en este día de hoy, nosotros somos las vasijas de barro y Dios nuestro alfarero. Por lo tanto, amados hermanos, estemos dispuestos y aptos a recibir la voluntad del Padre para con nosotros. Que la paz de Cristo esté con usted en este día. Espero que este mensaje haya sido de edificación a sus vidas. Bendiciones.